En este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Amigos de todo Manaví, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en TV Noticias, emisión al cierre, hoy con importante información, tanto sobre el proceso electoral como sobre otros temas que igual captan la atención de la población de Manaví. Compañero Carlitos, ¿cómo le va a usted en la ciudad de Manta? Carlos Barcia está con nosotros. Hola, maestro Ginso, ¿cómo está? Buenas noches. Oiga, hoy es miércoles 27 de marzo, todavía seguimos a la expectativa de los resultados, ¿no? A Ginso, estamos a las expectativas. En el tema de la prefectura, estamos con el 96.62 de las actas, es decir, estamos con menos del 4% que queremos saber. Pero como el tema ya no se dilucida acá, sino allá, entonces hay que darle un espacio de tiempo para aquello. Así no es. Bueno, sí, efectivamente estamos acá nosotros a la espera. De hecho, vamos a conversar más adelante con Marcos Dávila, expresidente del Tribunal Electoral de Manaví, para conocer un poco sobre el desarrollo y los pormenores, bueno, el expresidente dije, no, pormenores de este proceso electoral, porque hay algunos temas pendientes. El tema mismo de las alcaldías de San Vicente, el Cantón Pichincha y la prefectura, que es obviamente lo que más llama la atención, lo que ha tenido un poco en vilo a la población de Manaví, no solamente a los partidarios de uno u otro candidato, sino a la población entera. Desde luego. Ginso, en el tema de la soberanía todos tenemos el mismo espacio y derecho. Lo mismo el candidato ganador y el candidato perdedor. Porque si yo tengo dudas, desde luego que si yo tengo dudas, quiero sacar mis dudas. Y si yo soy ganador, también tengo que defender mi espacio. Eso es lo importante de la democracia. Por eso estamos a la expectativa. Le cuento, acá tenemos a Carlos Valencia invitado. Vamos a hablar hoy sobre el Día Universal del Teatro. Tendremos la oportunidad. ¿Quiénes están en Puerto Viejo? Además de el señor Dávila, Ginso. Bueno, Carlos, por lo pronto tenemos a Marcos Dávila y tenemos también a Daniel Mosquera, subgerente de operaciones del Banco Nacional de Fomento en liquidación. Ojo, noticias importantes para nuestra gente que se dedica a la producción agropecuaria, que tiene cuentas pendientes, que tiene algunos temas que solucionar y que con seguridad dentro de poco en esta conversación podrán ir más o menos aclarando el panorama sobre qué hacer, qué no hacer, cuál es la salida a cualquier complicación de índole particularmente económica que puedan tener como compromiso con el banco. Muy bien, Ginso. Entonces, vámonos a un bloque publicitario y venimos con nuestros invitados. Volvemos, amigos. Bueno, mientras tanto, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a conversar con Marcos Dávila. Lo mencionamos ya, le dimos la bienvenida a Marcos una vez más. Gracias por acompañarnos. Conversamos nosotros hace unos días y realmente no ha cambiado mucho el asunto de esa última conversación ahora. ¿A qué se debe, en su experiencia, que aún no haya definiciones sobre estos temas puntuales que acabamos de mencionar con Carlos Barcia? Sí, buenas noches. Bueno, en todo caso, como lo comentábamos en ocasiones la vez anterior, el Consejo Nacional Electoral de Manaví está procediendo ya de manera formal a escrutar ya los votos de las diferentes dignidades. Esta vez han comenzado por las dignidades de alcalde. Entiendo que ya han cerrado Puerto Viejo, ya Puerto Viejo está terminado en el 100%. Cabe anotar aquí que, por ejemplo, es una sola sesión de escrutinio. No es que se cierra una sesión de escrutinio para un cantón y se abre para otro, no. Es una sola sesión de escrutinio en donde tienen que ir cerrando todo el 100% de las actas para alcalde, para concejales,
y para todas las dignidades de elección que demanda esta elección. Entonces han comenzado por el alcalde y es bueno que la ciudadanía sepa y aclarar que ya Puerto Viejo está escrutado en el 100%, ya Manta entiendo que ha terminado ya hoy día también de escrutar al 100% esta noche y está comenzando con cantones como Chone y otros cantones que tienen que seguir viendo, es decir, van analizando las actas de los alcaldes para ir confrontando las diferentes actas que quedan validadas y las actas que quedan con alguna inconsistencia. Me parece bien y oportuno que los señores de la Junta han tomado la metodología de cerrar, es decir, esas inconsistencias numéricas las van aclarando inmediatamente. Antes dejábamos todo lo que era inconsistencia para el final, volver a repasar todas las dignidades e ir cerrando. A ver, significa entonces que una vez que cerramos, por ejemplo, Puerto Viejo, ya se terminó saneado. Claro, ya el se tema de aclaró alcalde. Cualquier duda, claro, hablando de los alcaldes, con cualquier tipo de impugnación fue saneado. Bueno, fue saneado y ya para el tribunal está terminado. Claro. Ahora los actores políticos tienen que recoger esa información y si ellos tienen alguna queja, alguna inconsistencia, lo pueden hacer mientras se sigue desarrollando la sesión de escrutinio, así vayan en otro cantón o en otra dignidad. La ley te manda de que cualquier reclamo tú lo hagas durante la misma sesión. Entonces, por eso digo, hoy ya pasamos de Puerto Viejo, Manta, que son las más grandes. Entiendo que van a coger Chon, el Carmen, y luego van a ir saliendo. Yo creo que entre hoy y mañana, yo creo que casi que habrán evacuado todo lo que es alcaldes. Y yo creo que posteriormente a eso, me imagino que el sábado, a más tardar al mediodía o a la noche, empezarán ya a tratar de cerrar la dignidad de las prefecturas. Cabe indicar que una cosa es lo que está en el Consejo Nacional Electoral, en la página del CNE, que son las actas escaneadas, que esa es una información referencial, pero sobre datos reales, pero la información real, la información oficial, es la que se va generando en el en la Junta Provincial Electoral de Manaví. Marco, en su experiencia, ¿qué tanto pudiera variar esta referencia oficial, de hecho, porque es en la página de la institución, con el resultado posterior una vez que se coteje eso con lo físico? Bueno, en teoría no debe variar sustancialmente, a excepción del número de actas que el CNE Nacional las tiene como inconsistentes, ¿no es cierto? Pero lo importante de esta referencia electoral que se produce es que ya se marca una tendencia, y esa tendencia puede marcar que alguien gana ampliamente, pues y eso ya marca un resultado o va definiendo un resultado. O a su vez también va viendo de que hay dos sectores que van muy cerrada la votación, entonces que tienen que manejar con mucha precaución y mucha cautela esos resultados, de ir revisando de ser posible acta a acta, y en el peor de los casos, cuando haya muchas inconsistencias y no puedan obtener los resultados de las actas, pues tendrán que ir al voto a voto, al reconteo propiamente. La ley contempla igual este tipo de posibilidades. La ley contempla contempla este tipo de posibilidades, que cuando las actas no nos dan un resultado confiable, claro, entonces la Junta Provincial puede tomar la posibilidad, cierta decisión de proceder al reconteo de las actas para justamente darle más transparencia y que los resultados sean los que realmente se produjeron en la noche del proceso electoral. Marco, si bien esta fue una jornada en términos generales normal, hubo un par de incidentes, de casos puntuales, que fue Pichincha, entiendo que es la parroquia Barraganete, y el Cantón San Vicente. Algunos alcaldes, de hecho 6 de los 8 que había, han pedido nuevas elecciones. ¿Esto qué tan factible es, tomando en cuenta que el proceso en alguna medida se dio? Bueno, mire, las causas para la nulidad de las elecciones están claramente establecidas en la ley, en el artículo 143 al artículo 149. Y en ninguno de esos casos, en ninguna de esas puntualizaciones, se determina que por algún incidente o por alguna suspensión del escrutinio, como fue lo que pasó en estos dos casos puntuales, se deban volver a tomar nuevas elecciones. Si ya el pueblo se pronunció en las urnas y ya el pueblo votó, ya el pueblo tomó una decisión, y por cualquier circunstancia exógena o externa no se pudo cerrar el escrutinio de estos eventos, entonces corresponde a la Junta Provincial de Manaví proceder con el escrutinio de las actas que fueron, de las dignidades que no fueron escrutadas durante la noche del escrutinio. Pero esas no son causas de nulidad en ningún caso,
porque ya viendo la elección, ya viendo, perdón, el material del acto electoral que se produjo el día domingo, entonces definitivamente lo que la Junta Provincial tiene que hacer es proceder a concluir el escrutinio que fue suspendido. De esto ya hay jurisprudencia de varios años de atrás, de muchas elecciones de atrás. Yo mismo recuerdo una elección en Manta donde se produjo un inconveniente, donde las Fuerzas Armadas puso a buen recaudo el material electoral, y la elección inclusive se suspendió 4:30 de la tarde, y sin embargo se suspendió el proceso de escrutinio y el escrutinio fue realizado en la Junta Provincial y se validó la elección en ese entonces. Entonces estos casos son similares y ya y marcan una jurisprudencia ya establecida en estos actos que se dan inesperados seguramente, ¿no? Por lo tanto, yo en mi opinión personal, bajo las causales que prevé la ley desde el artículo 143 a la 149, no se prevé ningún tipo de nulidad para este tipo de cosas. Inclusive puntualmente lo dice en uno de sus artículos, que al no darse un resultado en una junta provincial, en una junta receptora del voto, entonces el Consejo Nacional Electoral, a través de su junta provincial, tendrá que proceder al conteo de estas urnas que han quedado sin contar. Marcos, para cerrar, rapidito, porque nos quedamos sin tiempo y para tranquilizar un poco a la gente, de lo que conversamos se entiende que la demora aparente en el escrutinio puntual de la prefectura estaría dentro de los tiempos establecidos o normales. Le pregunto por qué. Porque por esta cercanía y toda la bulla que se ha armado hay mucha suspicacia. A ver si con esto tranquilizamos a un montón de gente. Bueno, ya le digo, normalmente siempre se comenzó de la dignidad superior a la inferior. Esta vez, pensando que el tema de las alcaldías era un tema que iba a estar mucho más, que iba a dar más intranquilidad a todos los cantones de la provincia, han comenzado por el tema del alcalde. Y el rato que terminen el rato de alcalde, yo como le decía al principio, van a comenzar con las actas de prefecto. Y basándonos en que la ley prevé que el escrutinio va a durar 10 días, o sea que estamos dentro de los términos y los tiempos, y personalmente yo creo que la Junta Provincial Electoral está trabajando rápido, bien, y en un lugar en donde se tiene mucho acceso para la información de una manera clara y oportuna. Marcos, gracias por venir. Ha sido Marcos Dávila, expresidente del entonces Tribunal Electoral de Manaví. Damos paso a Manta. Nuestro compañero Carlos Barcia tiene más información con invitados que también nos acompañan en la ciudad Puerto. Gracias, Nixon. Cambiamos el tema. Nos vamos al mundo fantástico del teatro. Carlos Valencia, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Si tú te quitas los lentes, yo también me los quito, pues entonces le hacemos para hablar un poquito mejor. O sea que sin los lentes hablamos mejor, que entonces tiene un peso. 73 años está conmemorando el teatro, ¿no? El Día Internacional del Teatro, el Día Internacional del Teatro. El teatro, porque realmente es el teatro. Hay una organización internacional. Claro, obviamente el Instituto Internacional del Teatro justamente escogió esta fecha no hace mucho tiempo para conmemorar justamente y declarar este día como el Día Internacional del Teatro. Es justamente un motivo de alegría y un motivo sobre todo de celebración para a todas aquellas personas que nos dedicamos a esta labor. Oye, el vínculo entre el arte y la cultura, ¿no?, hacia la sociedad, es una forma de ¿qué? De mostrar realidades, ¿ok? Más que nada es, yo creo que de reinventarse mundos, de reinventarse visiones, ¿no?, de lo que podría ser una sociedad, de cómo mejorar incluso una sociedad, porque yo creo que el teatro lo que permite es reflexionar muchas veces sobre una realidad y, ¿por qué no?, proponer también otra realidad, ¿no? Eso para nosotros es sustancial, no perder ese objetivo, ese norte. Es decir, yo creo que ningún actor consciente de la realidad pues que se vive a nivel mundial pues es un actor conforme, ¿no? Yo creo que es un actor contestatario, rebelde, un actor de vanguardia en donde siempre pues estará cuestionando y será cuestionador pues ante el poder económico, ante el poder político. Oye, o sea que sobre las tablas hay un contenido de mensaje. Exactamente, y sobre todo hay propuestas, que yo creo que es interesante en ese sentido porque las propuestas son las que básicamente van dinamizando, si tú quieres, las lecturas sociales que hace de pronto el político. Uno como artista, pues, al tener una cercanía con el espectador... No son relatos urbanos, entonces. Exactamente, ¿no? Bueno, los relatos urbanos también son parte de la construcción, ¿no?
el ejercicio del actor justamente de nutrirse de todo aquello, ¿no? Los temas, ¿no? Yo creo que son poquísimos temas que hay para tratar en teatro y que son los temas de la vida, la muerte, el amor, ¿por qué no también la soledad, ¿no? El mismo hecho, la ensoñación, soñar, ilusionarse, la fantasía. ¿Y Manabí en qué nivel está? ¿Tiene estándares? Tenemos un festival de teatro internacional, pues. Sí, sí. Tenemos teatros ya en Manta. Mira, yo creo que el sector cultura aquí en este país pues, realmente no está caminando muy bien, ¿no? ¿Muy lento? No está caminando, digamos, muy bien. Hace poco justamente ha existido un problema, un conflicto, justamente porque la norma, ¿no? O el mecanismo como se distribuyen o se apoyan a los artistas es a través de concursos. Hablemos de los presupuestos participativos. Efectivamente, mira, me hace acuerdo de esto de un meme, ¿no? Que vi hace poco y que están dos personas, están ahí viendo dos caretas, que lo representativo, ¿no? Como es el icono del teatro, ¿no? Dos máscaras teatrales, hay una sonriente y otra que está triste. Y uno le dice, mira, esa máscara sonriente, pues eso refleja la alegría del teatro, ¿no? Y le pregunta, ¿y la otra? Bueno, ese es el presupuesto que tiene el teatro, el presupuesto para la cultura. Y es así. Oye, pero hay un estándar que ha elevado el actor hoy. Mira, yo creo que el actor siempre está en desarrollo, ¿no? A través de su autoeducación, ¿no? Su autodisciplina y también, obviamente, dentro de lo que es... ¿Su solvencia económica? Yo creo que no. ¿O la pregunta es difícil? Yo creo que no. No, la pregunta es buena, porque yo creo que aquí en el país hay poquísimos actores que viven del teatro o de la actuación. Son poquísimos, no creo que no llegan ni a la palma de una mano. Pero las condiciones, ¿no? Para que mejoren, yo creo que tenemos que encontrar mecanismos, no sé si es de presión, de lucha o tal vez de unión, ¿no? ¿O son procesos a largo tiempo? Son procesos a largo tiempo porque de alguna forma hay un apoyo mínimo, pero que no es el apoyo pero que se ustedes necesita. están sembrando para una nueva generación, probablemente, ¿o no? Estamos trabajando justamente para eso y estamos justamente, lo bueno, ¿no? Que ¿me entiendes? Es un motivo de alegría realmente muy sincero, que por fin, después de tanto tiempo, pues Carlos Valencia irá nuevamente a pisar el municipio de Manta. ¿Y eso por qué? No me venga por supuesto. Eso no es una escena, pues. No, y te lo puedo demostrar, ¿no? Cuando llegó esta administración, pues, todos los proyectos que contemplaban, ¿no? Mi grupo y las mismas propuestas que yo hacía fueron vetadas, ¿no? No se volvió a insistir porque obviamente cuando ya te dicen una vez, pues no, ¿para qué insistir? O sea que ahora vuelve Carlos Valencia. Ahora volvemos obviamente para presentar a la ciudad los proyectos que tenemos nosotros. Carlos, vamos a cerrar la entrevista. ¿Existen nuevos proyectos personales tuyos aquí para este año? Sí, estamos justamente ya a las puertas de... Estás con Sharon también, creo, ¿no? No, mira, estamos a la puerta ya de ingresar pues a la nueva temporada de Tres Familias, ¿no? El seriado de la novela de Coavisa, en donde pues vamos nuevamente con el personaje de Reinaldo, el Rey del Trono, vamos a estar nuevamente ahí. Qué bueno. Y estamos también pues con la culminación de un proyecto que es el Festival de Cine, un Festival de Cine Manabí Profundo, y, ¿por qué no?, estamos también en un proceso de acreditación, ¿no? Un proceso que hemos iniciado justamente con la Universidad La ULEAM de aquí de Manta, ¿no? Para nosotros, a través de nuestra experiencia, pues sacar la titulación. ¡Qué bueno! Y ese es un proyecto bien interesante. Porque la academia retribuye todo el esfuerzo. Y la academia mismo, en este caso, pues próximamente ya creo, no es una noticia oficial, pero sí las expectativas se van a generar porque aquí, en la ciudad de Manta, pues próximamente tendrá un espacio en donde académicamente, ¿no? Y en el cual vas a obtener tu título. Se pueden formar los nuevos profesionales. Se pueden formar pues actores, ¿no? Productores, ¿no? Bailarines, pintores, músicos. Y todo el arte. Y todo el arte en general. Carlos, éxito, ¿ah? Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bueno, y para todos los actores. Claro, envíale un saludo, un abrazo. Un saludo muy afectuoso, pues compañeros, y esperemos que en este nuevo rumbo que va a tomar la ciudad, esperemos estar unidos pues y fortalecer el trabajo en la ciudad, sobre todo porque creo que es muy importante y la ciudad necesita de nosotros.
Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Una imagen nacional de teatro y hoy también el cine. Está Carlos Valencia con nosotros. Les informamos a nuestros amigos televidentes que el sociólogo Wilmer Suárez ya está acá con nosotros y vamos a conversar con él sobre algunos procesos electorales. Volvemos luego de este corte comercial. Entrevista en TV Noticias. Seguimos en TV Noticias, edición al cierre. Vamos a dar paso a Cecilia Macías para conocer los últimos detalles del proceso de escrutinio y luego estaremos ya conversando con el economista Daniel Mosquera, subgerente de operaciones del Banco Nacional de Fomento. Y repito, mucha atención a las personas que tengan algún tipo de obligación con el Banco de Fomento y con otras instituciones. Información importante que con seguridad les va a interesar dentro de muy pocos minutos. Mientras, damos paso a Cecilia Macías. Adelante. Gracias. En estudios nos encontramos en el Centro de Procesamiento de Resultados. Acá la Junta Electoral está en un receso, sin embargo, a nuestras espaldas está la presidenta de la Junta, la señora Paola. Vamos a intentar dialogar con ella. Si nos regala un minuto, presidenta, estamos en vivo para Televisión Manavita. ¿Se ha suspendido en estos momentos la Junta por algún momento? ¿Cuál es el trabajo que han realizado también hasta este momento, en este día? Muy bien, se ha suspendido pero por temas de receso y también porque obviamente los delegados de las organizaciones políticas obviamente los están llegando de diversos cantones porque se está realizando también el reconteo de inconsistencias numéricas de la dignidad de alcalde de diversos cantones. Entonces para una mejor organización y también para que las organizaciones políticas tengan acceso, obviamente, al proceso de reconteo, se organizó un calendario aquí mismo, un distributivo, se podría decir, para organizar el tema del reconteo por cantones. Entonces, eso hizo que los cantones más lejanos tengan la oportunidad de poder llegar con tiempo. Entonces, por ejemplo, la sesión se reinstaló el día de hoy, hemos procedido a aprobar actas, a tratar inconsistencias, a mandar a recontar, a validar aquellas que tienen inconsistencias por firma, atender reclamaciones, recibir obviamente algún tipo de denuncias que han presentado los actores políticos a través de sus delegados, y asimismo seguimos en el avance con mayor número de dignidades, o sea, de actas por procesar en este escrutinio. Entonces tenemos previsto, por ejemplo, hasta en horas de la madrugada, tener terminada ya toda la dignidad de alcalde, precisamente para ya empezar con el examen de las actas de la dignidad de prefecto. En este sentido, ¿qué cantones se ha revisado y se han aprobado actas el día de hoy? Ya, te comento. Se han aprobado actas de Jipijapa, de Bolívar, de Chone, Montecristi, de Manta, ¿de qué otro cantón era? Bueno, Bolívar creo que ya lo mencioné, Montecristi también. Algunos cantones, de verdad, se me escapan algunos. ¿Van a recontar cuántas juntas en total que han presentado en sus actas inconsistencias? Verás, ya en la madrugada de hoy se terminó de recontar la dignidad de alcaldes de Puerto Viejo. También ya se terminó de recontar alcaldía de Manta. En estos momentos, en un momentito más, vamos a empezar con el orden. Como te dije, se programó los grupos de reconteo para Flavio, para los demás cantones, para Montecristi, Jipijapa, Chone, todos los demás. Señora Presidenta, entonces que ya hay a lo mejor algún tipo de información oficial de alcaldes de Puerto Viejo y Manta. ¿Quiénes serían los? Claro, estarían en la página obviamente oficial del CNE, podrían consultar ahí los resultados. Nosotros lo que hacemos obviamente es aprobar las actas, pero ya existen, inclusive están procesadas ya las actas de reconteo, porque casualmente antes de suspender la sesión por 1 hora, para poder retirarnos también a descansar un momento, habíamos dejado aprobadas ya las actas de reconteo que ya aparecen como válidas en el sistema, visto su estado. ¿Todas serán revisadas esta noche?
De las alcaldías de los diversos cantones, por supuesto. Sí, nosotros tenemos una jornada programada hasta horas de la madrugada porque precisamente de eso se trata, de seguir avanzando y lo que siempre digo, no olvidemos que es el volumen de candidatos. En este sentido, señora presidenta, también nos nace la curiosidad por la cantidad de simpatizantes que están en los exteriores. ¿Por qué no se avanza con el tema de las actas que se suben al sistema en la provincia de Manabí, a sabiendas de que también otras provincias grandes como Guayas, Pichincha, ya tienen más del 99% en el portal web? Sí, no olvidemos que no todas las provincias son iguales. Todas las provincias tienen su particularidad y Manabí tiene recintos de difícil acceso. Todavía estamos recibiendo esa información y precisamente ese sería el motivo. No olvidemos también que tenemos pendientes la información de San Vicente y de Pichincha por los temas que ya conocemos y que efectivamente se han procedido a enviar información relacionada y algunos informes como alcances se van también a enviar en el transcurso de la madrugada, visto que ya hemos recabado todo lo que nos hacía falta para proceder a hacer el informe técnico, el informe fundamentado respectivo. Entonces, yo entiendo que los simpatizantes, porque los escucho a diario, de verdad, durante todo el tiempo que paso en sesión, tienen quizás incertidumbre. A veces yo considero que ellos no están guardando de pronto la debida compostura o el respeto, porque tengo conocimiento de que han hecho realmente algunos incidentes en contra de funcionarios electorales al momento de las entradas y las salidas al CPR. Personalmente, inclusive cuando me he tenido que salir o he tenido que ingresar, me he encontrado con simpatizantes de los dos candidatos a la prefectura, se presumiría que son de simpatizantes del señor Estrada y del señor Leonardo Orlando, que pretenden en forma bastante maleducada a querer acceder a los vehículos en los que nosotros nos transportamos, a exigir que prácticamente se les baje los vidrios, y cuando se han encontrado con esta presidenta, pues les he manifestado muy respetuosamente, con altura, pero también con firmeza, que ese tipo de actos vandálicos conmigo no van. Eso un poquito vale la oportunidad, aprovechando esta oportunidad me voy a permitir, usando de tu gentileza también, hacer un llamado a los señores Leonardo Orlando y el señor Jaime Estrada. Ojalá este llamado pueda llegar a ellos, yo sé que sí. Los invito, señores candidatos, los invito a que por favor controlen el tema de sus simpatizantes. Se presume que las personas que permanecen diariamente afuera de este centro de procesamiento de resultados provendrían por el lado de cada uno de ustedes. Yo realmente quiero hacer un llamado a ambos candidatos de que controlen ese tipo de simpatizantes. Yo entiendo la angustia, entiendo la desesperación, la zozobra, pero vuelvo y le repito, por favor tengan calma. No me gustaría que en virtud de esto sean los responsables directos de algunos actos en contra de integridad, en contra de funcionarios electorales y en contra de nosotros los señores vocales. Presidenta, usted nos decía en el tema de San Vicente y Barraganete, en estos dos temas ya tienen los informes respectivos que habían solicitado. ¿Qué pasará ahí? Bueno, ¿qué pasará? No te puedo adelantar, pero nosotros hemos enviado toda la información respectiva y precisamente lo que proceda, nosotros lo daremos a conocer. Este tema, yo quiero que entiendan un poquito, no es cuestión de coger, enviar e informar algo, hay que sustentarlo. Hay que sustentarlo porque así nos lo exige la propia norma. Entonces, con respecto también a comentarios que se dan por ahí, vuelvo y repito, son rumores. Entonces, hay que tener también un poquito de conocimiento de la norma. Hay muchas personas que dicen que nos estamos demorando mucho en proclamar resultados. Les recuerdo con mucho respeto que primero deben instruirse y leer para entender que el escrutinio provincial tiene una duración de hasta 10 días y se puede extender en casos en que sea del caso un poco más. Entonces, mientras no exista un escrutinio total de la provincia, de todas las dignidades, no podemos hablar de resultados.
Ahí nosotros notificaremos una vez concluido el escrutinio provincial, es decir, a la finalización de toda la sesión permanente, porque no olvidemos que las suspensiones de sesión no significan clausura de sesión. Cuando la sesión permanente se clausura en forma definitiva, es cuando el escrutinio provincial esté totalizado, esté concluido y ya se pueda notificar los resultados electorales. Presidenta, los lugares de difícil acceso, ¿cuántas faltan por llegar todavía? ¿Cuántas actas con sus respectivos? Bueno, esa información realmente no la tengo a la mano, es una información que obviamente la maneja el área respectiva. Decirte cuántas o de cuántos recintos no podría especificarte en este momento, pero sí existen algunas. ¿Pero no han llegado todos? No, faltan algunos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Es lo que podemos informar, compañeros, desde el Centro de Procesamiento de Resultados, en donde nos ha indicado la presidenta del Consejo, la presidenta de la Junta Electoral, que en pocos minutos se estaría retomando la sesión para concluir con el tema de revisión de actas con inconsistencias a través del reconteo en este centro. Muchísimas gracias, nos veremos el día de mañana nuevamente, llevando a ustedes la información desde este lugar, en donde se está llevando a cabo la revisión de las actas de las diferentes urnas en donde se desarrollaron las elecciones el pasado 24 de marzo. Cecilia, muchas gracias. Efectivamente, vamos a continuar nosotros muy pendientes de lo que se desarrolle en el centro de recuento de la votación, que en este caso, reiteramos, está dando particularmente cerrando ya lo que tiene que ver con las elecciones de alcaldes de la provincia de Manabí. Lo habíamos anunciado antes de este enlace. Está con nosotros el economista Daniel Mosquera, subgerente de operaciones del Banco Nacional de Fomento en liquidación. Daniel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Entiendo que ustedes, a propósito de esta fase ya de liquidación, están con algunas propuestas, con algunos acercamientos, con algunos mecanismos para que la gente que tiene compromisos pueda cumplirlos, pueda encontrar una solución satisfactoria. Cuéntenme. Buenas noches con todos. Es un honor para nosotros poder estar aquí. Un cordial saludo a todos los televidentes de Televisión Manabita. Efectivamente, al día de hoy nosotros estamos aplicando lo que es la Ley de Fomento Productivo, que está vigente desde el 21 de agosto del 2018 hasta el 21 de agosto del 2019, que ofrece varios beneficios para los clientes de nuestra institución. ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, la suspensión de los procesos coactivos. Desde el 21 de agosto del 2018 hasta el 21 de agosto de 2019, Banco Nacional de Fomento y Liquidación no estará impulsando ningún proceso coactivo. Eso quiere decir que los mismos están en stand-by, no se va a proceder con embargo de dinero, ni con los remates de los bienes muebles e inmuebles, aunque debemos aclarar desde el inicio del proceso liquidatorio en mayo del 2016, no hemos hecho ningún remate de ningún bien mueble e inmueble. Segundo beneficio es la remisión de los intereses de mora y costas judiciales a las personas que paguen al menos el 1% del saldo de capital. Aquí un pequeño ejemplo, digamos, en promedio nuestras deudas son de $5.000 a $6.000 de capital, entonces pongamos un cliente nuestro que tenga un saldo de capital de $5.000 y que con los recargos, los intereses, la mora y los costos judiciales asciende a $8.000, es decir, $3.000 de otros recargos. Pagando el valor de $50, automáticamente esos $3.000 se hace la remisión, es decir, quedan totalmente condonados y la deuda baja a $4.950, porque esos 50 van a estar abonados directamente al saldo de capital. Ese es el otro beneficio. ¿Qué pasa con estos $4.950? Los mismos pueden ser reestructurados. ¿Qué quiere decir esto? Una nueva posibilidad de pago, una nueva tabla de amortización. ¿Cuáles son las condiciones que establece la ley? Al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Con el mismo ejemplo de los $4.950, el cliente no va a pagar más allá de $20 mensuales en intereses. Esto puede ser reestructurado. ¿Cuál es el plazo que establece la ley? Es hasta el doble del plazo inicial con un techo de 10 años. Es decir, si este cliente, siguiendo con el ejemplo, tenía una deuda inicial de 3 años, lo puede reestructurar hasta 6 años. Si es que tenía 4 años, lo puede hacer hasta 8, con un límite de 10. Es decir, si tenía 5, 6, 7, 8, lo puede hacer hasta 10 años, ampliando así hasta el doble del plazo inicial para poder honrar la deuda. También tenemos beneficios para los grupos vulnerables. ¿Cuáles son estos?
La primera condición, bueno, para estos grupos vulnerables es tener una deuda de hasta $50,000. Si es que los clientes tienen las deudas de hasta $50,000 y tienen una discapacidad o una tercera edad, pueden acceder a la condonación. Para el caso de la tercera edad es del 50% de la deuda. Pongamos en el mismo ejemplo. Si el cliente cancela los $50 y aplica la tercera edad, automáticamente su deuda de $8,000 que estábamos hablando baja a $2,450 con el pago de los 50, porque la ley establece que puede beneficiarse del 50% de la tercera edad y también hacer la reestructura. ¿Qué pasa para las personas con discapacidad? La ley establece que si es que la discapacidad sobrevino después de que contrajo la deuda, se beneficiará del el mismo porcentaje que establece la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento. Una persona con una discapacidad del 40% se condonará hasta el 60% de su deuda, una persona con el 60% de discapacidad se condonará hasta el 70%, y si es que tiene más allá del 85% de discapacidad, se hará la extinción total de la deuda. A ver, pero para quienes no llegan al 85%, ese restante de deuda igual se puede reprogramar. Igual puede reprogramarse. En el mismo ejemplo, con los $5,000, digamos que la persona tiene una discapacidad del 30%, es decir, se le va a extinguir el 60%, es decir, la deuda baja a 1.500, o sea, de los 8,000 a 5,000 con el pago del 1%. Y aplicando el 60%, estamos hablando de $1,450 que pueden también ser reestructurados hasta el doble del plazo inicial a una tasa En este caso aplico dos beneficios y quedo en 1.400. Es correcto. Lo que no se puede hacer es aplicar el beneficio, digamos, de la tercera edad y luego la de la discapacidad. Eso no se puede. Lo que sí se puede es mezclar el beneficio o de la discapacidad y la tercera edad con la reestructura. Eso sí se puede. Y también tenemos el caso de las personas que lamentablemente nuestros clientes hayan fallecido, o sus cónyuges, o sus convivientes, es decir, cualquiera de los tres, un deudor principal, o su cónyuge, o su conviviente, dependiendo de si tiene una unión de hecho o una sociedad conyugal. En este caso, si es que alguno de ellos falleció, queda extinguida la deuda. Recordar que para el tema de la tercera edad, discapacidad y fallecimiento son las deudas de hasta $50,000. Eso es lo que establece la ley, pero estamos hablando de que hasta los $50,000 está el 98% de nuestra cartera. Daniel, nos decía que ustedes también se han hecho cargo, han comprado deuda de otras instituciones. Correcto. ¿Cuáles son esas instituciones? Correcto. En una ley que era la Ley Orgánica de Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, que estuvo vigente en el año 2017, nosotros compramos cartera de la Corporación Financiera Nacional, 5.103 operaciones, de Ban Ecuador 22.067 operaciones, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 2.144 operaciones, de la Mutualista Benalcázar 87 operaciones. Y en esta ley que también nos establecía esa posibilidad de comprar cartera, compramos 2.260 operaciones de Ban Ecuador. Entonces estamos hablando de que hemos comprado más de 30,000 operaciones con el objetivo de que también vengan y se puedan beneficiar de esta... Claro, a eso iba. Las personas que tenían su obligación inicialmente con estas instituciones, una vez que ustedes adquirieron esa cartera vencida, se pueden hacer beneficiarios de todo lo que acabamos de hablar. Correcto. Ellos pueden acceder a cualquiera de los beneficios que estamos hablando. Ellos pasaron ya a formar parte de la cartera de Banco Nacional de Fomento en Liquidación y ellos son sujetos de cualquier beneficio que a ver, pero esto tiene una fecha límite, ¿no? Correcto. ¿Hasta cuándo pueden? Hasta el 21 de agosto del 2019, cualquiera de los beneficios que hemos hablado, tercera edad, discapacidad, fallecimiento, reestructura, son únicamente hasta el 21 de agosto del 2019. Si alguien lamentablemente paga el 1% el 22 de agosto del 2019, con mucha pena no vamos a poderle brindar los beneficios a las otras personas. Entonces, solo acotar, aquí en Manaví nosotros tenemos el 17% de nuestra cartera, estamos hablando de más de 9,000 operaciones. A la fecha, desde el 21 de agosto hasta el día de hoy, se han beneficiado cerca de 2.500 operaciones, lo que corresponde a más de 2.400 personas que hemos podido beneficiar. Sin embargo, todavía tenemos, desde las primeras leyes que han venido, cerca de un 50% de la cartera de Manaví que no se ha beneficiado. Entonces, la idea es que este 50% se acerque a las oficinas del banco. Aquí en Manaví tenemos un punto de atención, en Ban Ecuador tenemos un comodato precario con Ban Ecuador, tenemos un punto de atención en Puerto Viejo y otro en
Chone, donde se puede realizar cualquiera de los trámites. Recordar que cualquier trámite en Banco Nacional de Fomento y Liquidación es gratuito. Eso es muy importante. Lo único que tienen que pagar los clientes es el 1% del saldo de capital. Cualquier trámite en Banco Nacional de Fomento y Liquidación es gratuito. Claro, porque ese pago es a la deuda, no al trámite. Es correcto, es correcto. Daniel, gracias por venir y por esta valiosa información. Ha sido Daniel Mosquera, subgerente de operaciones del Banco Nacional de Fomento en Liquidación. Vamos a dar paso a nuestro compañero Carlos Barcia en la ciudad de Manta con más información. Gracias, Gilson. En efecto, aquí está el sociólogo Richard Suárez. Vamos a compartir con él. Wilmer Suárez. Bueno, pero ¿de dónde vino eso? Wilmer, Richard es diferente. Por los Richard de acá, pues, ¿no? Son aparentados por usted. Buenas noches, sociólogo. No. Buenas noches. Pero son amigos, pues, ¿no? Los televidentes. Sí, aquí nos conocemos todos, o al menos nos saludamos cuando nos vemos en la calle o en algún restaurante. Bueno, Wilmer, vamos un poco revisando el comportamiento electoral. ¿Hay sorpresas o no hay sorpresas? Sí, claro que sí. No es tan fácil expresar lo que voy a manifestar, pero al menos hay un conjunto de variables que nos ayudarían a comprender este fenómeno político. Hace un momento conversábamos contigo y decíamos que de alguna forma en el Ecuador es cíclico, que de manera cíclica regresamos a un mismo punto, que es un hartazgo por la política tradicional. Cada vez que en el Ecuador hay hartazgo por la política tradicional, irrumpen nuevos liderazgos. Es como una fatiga, es como una fatiga, pero eso tiene que ver con la falta de cultura política tendiente a respetar la institucionalidad y a partidos políticos que solo se activan para campañas electorales y que no renovan los cuadros. Entonces, uno de los temas que yo estoy planteando... El tema de los caciquismos, ¿no? Exacto. Uno de los temas que yo estoy planteando pasa primero por la profesionalización de la política. ¿Qué quiere decir la profesionalización de la política? No quiere decir que tengas un titulado de la política, pero que si vas a actuar en política, te capacites. Entonces, los partidos políticos reciben mucho dinero. Yo lo que estoy proponiendo es que del fondo partidario, que se llama Fondo Partidario Permanente, parte de ese dinero se destine a las universidades para que estas personas que quieren postularse, primero obtengan una suerte de certificación de capacitación, además para que no hagan ofertas que no van a cumplir. Ese es uno de los temas primordiales. Pero la demagogia siempre va a existir. Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, ahí hay un tema importante, ¿no? Si nosotros revisamos, cada vez que hay procesos de hartazgo por la política, están relacionados con la baja de credibilidad de los gobiernos de turno, el desgaste, ¿no? El desgaste de la asamblea, la falta de confianza en las instituciones jurídicas, por ende, de la democracia. Mire, vamos viendo un poco, desde nuestro punto de vista, y lo conversábamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores o cuáles son las variables que incidieron en el comportamiento electoral? Por ejemplo, le planteaba, hay una nueva generación. Los chicos que tenían 16 años en procesos anteriores ya han ido al sufragio 2 veces, tienen más de 20 años, tienen otra cultura, otra identificación, son otras simbologías las que crean esas expectativas. Y ese es un factor determinante. Ellos no conocen los candidatos de antaño, los tradicionales que tienen 10, 20 años dentro de los gobiernos. Sí, hay una evolución, no solo en términos del consumo de los medios de comunicación, sino que interviene el otro factor que son las redes sociales y lo virtual, donde se realiza una acción de comunicación inmediata e interactiva y de alguna manera controlable por parte del usuario. Eso hace que los medios que las redes sociales se vuelvan atractivas. Sin embargo, como tú señalabas hace un rato, esta campaña, y es un ingrediente que está vinculado a todas las campañas, es el contacto directo con la gente, el cara a cara, el tocar a la gente, bailar con la gente, sentir a la gente. Es la transmisión también. Sí. Esa interacción, lo que estamos haciendo ahora. Y un discurso emocional además. Ajá. Un candidato que no tenga un discurso emocional no genera empatía con los electores y no gana votos. Y miren, eso es antiquísimo, el cara a cara. La visita puerta a puerta es uno de los primeros insumos con los que nace precisamente parte de la democracia. Y ahora entró en boga, es el factor más determinante. Los candidatos que utilizaron ese insumo hoy lo vemos como ganadores.
claro, los vemos como ganadores, pero todavía hay rezagos de caciques, ¿no? Que acaban de ganar personas que tienen avanzada edad. Claro. Pero eso responde a otra variable que también pasa por los partidos políticos. Y es que, como los partidos políticos solo se activan en momentos electorales, no son capaces de formar cuadros y les toca repetir cuadros añejos y hasta crear espacios de dominio alrededor de 2 o 3 figuras. El ejemplo lo tenemos en la provincia del Oro. El padre candidato a prefecto, el hijo candidato a la reelección alcalde. Los dos perdieron. Claro. Lo mismo pasa con Luis Fernando Torres. Es decir, fue la parte frágil del Partido Social Cristiano. Sin embargo, se revitaliza en Manabí, el Partido Social Cristiano. Toma más vigor. Pierde espacio, creo que apenas logra una alcaldía, que es la de Bolívar, y en esta virtual pérdida de Jaime Estrada, pues no queda ningún espacio para Creo en Manabí. Así que esto también va a tener una influencia en lo que se viene, ¿no? En el proceso. Miremos un poco más, a ver. Agustín está sobre los 63.000 votos, ¿verdad? En la elección anterior, recordemos que el candidato Estrada sacó 53.000 votos acá en Manta, en la elección de alcalde, y Jorge Zambrano estuvo por los 75.000 votos. Quiere decir que Jorge tuvo mayor votación en la última elección y que del 63.000 y más que tiene hay una diferencia. ¿Qué factor? ¿Cuál es el factor que determina aquello? Bueno, hay más electores. Sí, hay más electores. Hay más electores. Ya. ¿Qué factor determina eso? A ver, hay una variable importante en las campañas electorales que es la variable identidad e imagen. Es decir, identidad es cuántas personas conocen al candidato e imagen es la construcción que tiene el elector de esa persona que dice conocer. Nosotros le llamamos simbología. Sí, entonces Jorge Zambrano y Jaime Estrada tenían polarizado el cantón por más de 10 años como actores políticos. En la actualidad vemos actores políticos jóvenes que irrumpen en el escenario político, jóvenes que en principio los conocía el 40% de la población y que en campaña llegaron hasta un 90%. Adicional, el hartazgo por la política hace que la gente se sienta desmotivada de participar en el proceso electoral. Y si usted suma blanco, nulo y ausentismo, sobrepasa el 30%. Así es. Ahí tenemos un porcentaje bastante elevado, desde luego. Bueno, vamos a cerrar nuestra entrevista. ¿Cuál es su percepción sobre el tema prefectura, Manabí? Bueno, hay un tema y hay una complejidad aquí que tiene que ver con varios actores. El Consejo Nacional Electoral nos está debiendo. El voto rápido de hace rato, nosotros estuvimos el domingo esperando eso. Exacto, no existió el conteo rápido de votos, por ejemplo. Pero hay otra cosa, usted sabe que cuando se empieza a crear un nivel de desconfianza transmitido así, tenemos aquí un gran espacio de duda sobre el comportamiento. Bueno, pero ahí a eso me refería con la complejidad, porque tiene que ver también con la responsabilidad de los líderes de opinión, tiene que ver con la responsabilidad también de los actores políticos, que en muchos casos tienen que reconocer la pérdida. Aceptar que perdió. Vi con buenos ojos lo que hizo de casi inmediato Paul Carrasco en Azuay, donde él decía, antes de que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral, mi centro de cómputo me ha informado que perdí. Y acojo al nuevo alcalde. ¿Tiene valor eso? Por supuesto, eso se llama ética. La ética es lo que hace que nosotros actuemos confort y que nos genere el actuar bien placer. Pero la ética no gana elecciones. Sí, placer. La ética sí gana elecciones. No gana elecciones. ¿Y sabes por qué? Porque si tú no eres ético hoy, después de 4 años, los electores no van a volver a votar por ti. Así que la ética sí gana elecciones. Eso lo vamos a debatir en el próximo, porque desde mi punto de vista, lo ético no gana elección, lo técnico gana elección. Pero Wilmer, qué importante es estar. No, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y poder llevarle un mensaje a nuestro... Vamos nosotros a un bloque publicitario. Volvemos en breve con ustedes. Entrevista en TV Noticias.
Bien, continuamos y ahora con Francisco Bravo. El abogado Francisco Bravo es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Gana, no gana? Veo que sus números han ido, han venido. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente la situación, lo que analizábamos el día de hoy con unos amigos, es terrible la situación. Primero, pues quiero agradecerle al pueblo manabita, al pueblo ecuatoriano, al pueblo de Portoviejo, a los inmigrantes en el exterior, por ese respaldo que nos han brindado en este proceso electoral. Mira, hay una situación terrible. Lo que pasaba con Juan Pablo Pozo Bamonte frente a lo que pasa con la señorita ingeniera Diana Tamaín. Con Juan Pablo Pozo elegían los muertos. Los muertos elegían, ahí usted veía un sinnúmero de muertos. Hasta el general Eloy Alfaro sufragó con Juan Pablo Pozo. Con Diana Tamaín y los señores que están ahora de vocales, los muertos son elegidos. Tal es el caso de lo que pasó en la parroquia Juan Gómez Rendón, más conocido como Progreso, en la vía Playas. Allí un señor candidato muerto salió electo, fue el más votado. Entonces ese tipo de barbaridades se daban así. Con Juan Pablo Pozo, a cargo del Consejo Nacional Electoral, hubo un apagón energético, se fue la luz y se cayó el sistema. Con la señorita Diana Tamaín se fue el sistema desde las 8 de la noche del día domingo 24 hasta la madrugada. Hasta el punto que el candidato Francisco Bravo Macía, quien les habla, yo a las 8 de la noche tenía el 28.78 en la lista de pueblos y nacionalidades. Y la señorita Rosa Chalá, que está en el primer casillero, tenía el 24.5. Resulta que ya en la madrugada, el siguiente día lunes, se invierten los resultados y resulta que yo paso a tener ya no los 28.78, sino paso a tener 27.85. Y de allí se mantuvo a raya, frenado. ¿Nadie más votó por usted? Es decir, nadie más votó por mí. A tal punto que pierdo 1 punto y algo más de porcentaje y resulta que al siguiente día se cierra ya, terminando el día lunes, martes, resulta que ya el 92% de escrutado, ya de ingresada a las actas, aparece que me sigo manteniendo con ese porcentaje. Bueno, ¿usted va a presentar alguna reclamación? ¿Lo va a hacer? O sea, realmente que es una situación que llama muchísimo la atención, porque cómo usted se expone, cómo el ciudadano se expone a ser candidato con un Consejo Nacional Electoral que maneja las cosas en esas condiciones. Antes se decía que había manejos extraños, que el sistema informático, que el hacker. Ahora propusieron, la señora Tamaín decía que no iba a haber apagones. Claro, de hecho cuando hubo apagones de energía, no se fue la luz, pero sí hubo apagones en el sistema informático. O sea, bueno, con relación a eso, el señor Enrique Pita primero dijo eso, luego la señora Tamaín dijo que no, hasta que llegaron los señores veedores de la OEA y verificaron que efectivamente había estos problemas, particularmente en el sistema de transmisión de datos. Claro, es que yo hoy día conversaba con unos politólogos, analistólogos y todo lo que termina en ólogo, y me decían, yo les decía, bueno, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen a este tema? Sencillo, ya los politólogos ya no servimos para nada. Ahorita hay que preguntarle a los señores que manejan el sistema informático del CNE. Ellos dan la respuesta a todo, ellos saben cómo se maneja el tema, ellos saben a quién hay que virar, a quién hay que bajar, cuando ya a 5 de la tarde se proclaman resultados. Entonces, es una situación, créanmelo. Francisco, pero a ver, estas suspicacias habrá siempre, ¿no? Con o sin razón. Pero hay elementos, hay maneras, hay alternativas de verificación. Bueno, aquí lo que se está pidiendo, por ejemplo, en el caso en Pichincha, está pidiendo el compañero Fausto Lupera, está pidiendo una revisión total de las votaciones. Es decir, que se abran todas las urnas en el Ecuador. Obviamente que eso conocemos que eso es casi un imposible, porque van a decir, solo se van a abrir las que tienen inconsistencia numérica, ¿no? Que así lo faculta el 138 y el 139 del Código de la Democracia. Pero la situación no va en eso, o sea, no es que va de que se puedan abrir las urnas o no se las puedan abrir. El asunto es que en manos de quién está el Consejo Nacional Electoral, en manos de quién estuvo. Antes se hablaba que el pasado correísta era el que manejaba el Consejo Nacional Electoral y era lo peor.
Ahora se pasa y se habla de que es un cuerpo colegiado integrado por varios representantes de partidos políticos y resulta que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Mire, por ejemplo, en nuestro caso, flagrantemente se violó la disposición del artículo 124, inciso segundo, que dice claramente que el escrutinio será realizado de la siguiente manera. Primero, los candidatos unipersonales. Nosotros fuimos candidatos unipersonales, nos inscribimos en una sola papeleta y resulta que terminan disponiendo en el instructivo que se escruten primero las papeletas de alcalde. Flagrante violación al Código de la Democracia. ¿Qué dice, a más de eso, 124? Que tienen que ser primero los candidatos con carácter nacional. Nosotros somos carácter nacional. Y empezaron por los alcaldes, prefectos, concejales, urbanos, rurales y luego vocales de juntas parroquiales. Entonces, sí realmente llama la atención que en manos de quién está. Yo creo que entonces en las próximas elecciones es mejor reunir a todos los informáticos del CNE y reunir a los vocales y decir, bueno, a ver, de una vez ustedes elijan, a ver, vente tú, vente tú, vente tú, vente tú. ¿Para qué vamos a hacer elecciones? No confían en los resultados, entonces. ¿Para qué se convoca al pueblo ecuatoriano? ¿Para qué se imprimen papeletas? O sea, ¿para qué se presentan propuestas? Le preguntaba, ¿no confía en los resultados? No, entonces? pero por supuesto, pero si, oiga, vea las declaraciones del señor Enrique Pita. Hemos fallado, dicen. Hemos fallado, le hemos fallado a la ciudadanía. Entonces, pero la confesión de parte pero de la cuando dice hemos fallado pues, se refiere a que no fue fluido el sistema de transmisión de datos. Pero eso es falla, pues. Bueno, ¿o no? Pero nada es perfecto en la vida. Pero, y además oiga, hay otra cosa, recuérdese que este ¿cómo? consejo se armó casi que, ¿qué? ¿Cuánto tiempo antes de las elecciones? Yo creo que debe ser uno de los que tuvo una más prematura conformación previo al proceso. Cosa, eso no tiene nada que ver, usted llegó aquí hace 3 días y usted sabe cómo hacer una entrevista. Pero no, una entrevista, una elección no, escúchame, no son los vocales los que van a imprimir las papeletas, no son los vocales los que planifican el centro informático, no señor. Y si han sido incapaces para poder llevar adelante este proceso, tenían que haber dicho, señores, pueblo ecuatoriano, somos incapaces, no podemos llevar un proceso transparente, no podemos darle seguridad a los candidatos, y esa era la forma más correcta. Francisco, gracias por venir. Si tiene alguna información posterior, le rogaría nos la haga saber, porque al igual que su caso hay muchos otros en los que la ciudadanía está atenta a ver cómo mismo termina este asunto. Muchas gracias. Suerte. Ha sido Francisco Bravo, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una pausa y regresamos enseguida. Cerramos nuestra edición, 0:30 el reprisa. Y la espera continúa en el tema de la delegación electoral Manabí. Ahí estaremos esperando. ¿Qué dice? Bueno, llegamos con esto al final. Gracias, Carlos. Importante la información generada desde Manta. Al igual que acá en Puerto Viejo, usted ya lo decía, tenemos el reprise a las 12:30 de la noche y la primera edición que es mañana a las 6:30 de la mañana. Invitados todos. Buenas noches, Jinson, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.